Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como lo sea en el momento en que ustedes están viendo esta transmisión. Estamos con Omar Romero, un salvadoreño, una persona muy preparada en el área de inteligencia emocional, y con él empecé a platicar para poderles ofrecer a ustedes, a la comunidad de Dame Salud, este tema que es bastante importante, bastante interesante, que es la inteligencia emocional. Omar tiene experiencia de varios años en este tema, ha sido coach, es terapeuta, es una persona muy preparada en este y en otras áreas. Sin embargo, elegimos este tema en particular porque es uno de los cuales ha tenido la mayor demanda. Sin más, Omar, me gustaría que tú mismo te presentaras, que nos hablaras primero un poquito de ti para que la comunidad te conociera. ¿Te parece? Excelente, cómo no, muy bien, gracias. Sí. Bueno, mi nombre es Omar Romero, yo soy capacitador, digamos que certificado por una institución de gobierno que se llama INSAFORP. Soy también bioterapeuta, soy quiropráctico, naturópata y he organizado grupos de autoayuda o grupos de superación desde hace mucho tiempo atrás. Actualmente, pues estoy organizando campamentos que sirven mucho para manejar el estrés de las ciudades y permitirle a las personas también que contemplen el cielo por las noches, que puedan respirar aire puro, que puedan escuchar a los pájaros, que puedan caminar descalzos en la grama y sentir el olor de los cafetales aquí en mi país, ¿no? Entonces, aparte de eso, organizo cursos y talleres en línea orientado siempre al conocimiento de nosotros mismos y orientado al despertar espiritual, al despertar interior. La inteligencia emocional está dentro de esa, digamos, gama que le permite al ser humano conocerse más, aprender a controlar algunos impulsos porque en la sociedad que vivimos actualmente, pues hay demasiadas tráfico en nuestras ciudades, hay demasiada presión por lograr metas en los trabajos, a veces el no entenderse con nuestras parejas o el no entender a nuestros hijos o que los hijos no nos entiendan, todo eso nos crea un estrés y una tensión casi que permanente, ya no digamos si no tenemos un empleo regular o un ingreso a través de nuestras habilidades, de nuestro emprendedurismo o de nuestras acciones personales, ¿verdad? Entonces, la inteligencia emocional, el conocer acerca de la necesidad de manejar nuestras emociones, de entenderlas, de saberlas gestionar, se vuelve crítico, se vuelve básico, porque de lo contrario vamos a tener un desborde, o podemos llegar, mejor dicho, a un desborde que puede, digamos que hacer una explosión que puede traernos un problema bastante serio. Por ejemplo, muchas personas digamos, en los call centers que trabajan con mucha presión y ellos tienen una meta y tienen un tiempo para manejar sus llamadas o los chats que reciben o los emails. Entonces la presión que ellos manejan es bastante grande y ahí tenemos que se vuelven adictos al cigarrillo o se vuelven adictos al café o se vuelven adictos digamos, a dormir ciertas horas y pasar otras horas en vela, ¿no? Porque su estado nervioso, exaltado, exasperado, controla su vida y es al revés. Nosotros somos los que tenemos que aprender a controlar y gestionar, descubrir qué es lo que nos afecta, descubrir qué es lo que nos saca de nuestras casillas y que nos hace explotar en una emoción descontrolada. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de este tema. No sé si tú tienes preguntas, Luis. En este momento todavía no hay preguntas, se siguen conectando a las personas. Sí, Adelante, Omar. Igual todas las personas que quieran participar, que quieran preguntar, pues pueden alzar la mano y poner su audio o pueden comentar en la sala de chat. También voy a estar sí, revisando en el Facebook qué comentarios hay al respecto. ok. Bueno, entonces, quizás como primer paso que debemos de dar ante digamos, ante el interés, debe haber un interés por parte de nosotros de mejorar nuestro estado anímico,
nuestro estado nervioso, nuestro estado mental. Cuando nosotros despertamos ese interés o la necesidad de salir de algunos estados de, por ejemplo, de falta de sueño o de exceso de sueño o estados alterados que nos hacen gritar en el tráfico o nos hacen pitarle al que va adelante y querer es saltar todos los vehículos que van adelante. Cuando ya salimos con acciones muy explosivas, es porque estamos teniendo un problema en el manejo de toda esa carga energética, emocional y hormonal que generan las emociones descontroladas. Es ahí donde la inteligencia emocional se vuelve importante. Muchas veces no tenemos ni siquiera la autoconciencia de saber que estamos cometiendo un error. Por ejemplo, hay personas de que dejan salir toda esa rabia contenida en un partido de fútbol o en un tráfico. Entonces salen de su vehículo y empiezan a querer agredir a alguien y se convierte ya en un tema ya de tener problemas con la ley, ¿no? Lo vemos a cada rato en los estados de fútbol, lo vemos también en discotecas, lo vemos en el tráfico. Entonces, primero tenemos que generar como una necesidad de autoobservación, o sea, el hecho de observar cómo yo estoy reaccionando, porque hay diferentes formas de entender la realidad o la forma en que nosotros percibimos la realidad. Algunas personas, digamos que perciben la realidad desde un punto de vista en que ellos tienen siempre la razón, pero otros son más empáticos con el ser humano, con los amigos o compañeros de trabajo. Entonces, dependiendo de cómo veamos la realidad, cómo veamos nuestro entorno, también así va a ser nuestra reacción. Em, Todo empieza con la necesidad de autoobservarnos y de controlar toda esa explosión, esa carga hormonal, porque si nosotros no controlamos esa carga hormonal que generan las emociones descontroladas, al final podemos tener problemas físicos, una enfermedad. Es bien sabido, pues, de que algunas personas que son demasiado resentidas, por ejemplo, no olvidan, alguien los traicionó y esa emoción negativa los acompaña toda su vida. Esas personas tienden a generar tumores en sus cuerpos, porque el cuerpo reacciona a lo que la mente siente. Entonces, el cuerpo encapsula, digamos, en sus tejidos una carga hormonal excesiva. Lo mismo pasa con las personas que viven constantemente en miedo y que tratan de, digamos que dosificar todo ese estado alterado a través del alcohol, ¿verdad? O a través de las drogas. Esas personas suelen tener problemas de riñones porque el miedo en la medicina tradicional china está relacionado con los riñones. Lo mismo pasa con las personas que tienen una autoestima baja, aquellas personas que creen que no pueden o que siempre han tenido un entorno que los has hecho sentir de menos o les ha dado unos impulsos o unos estímulos negativos donde solamente ha habido crítica, juzgamiento, donde solo ha habido rebajamiento de sus emociones, que no pueden decir una sola palabra. Esas personas suelen padecer de la tiroides o suelen padecer también del el esqueleto de los huesos, suelen padecer de artritis o de reumatoides. Entonces, todas las emociones mal canalizadas generan un efecto hormonal desbordado y mal canalizado. Entonces, yo en los cursos que doy, ya sea a través de esta institución de gobierno o a través de manera personal, siempre les digo a la gente que el primer ejercicio que debemos de hacer todos nosotros es ver si tenemos toxicidad emocional. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos emocionalmente intoxicados? Lo primero que debemos de hacer es ver cómo reaccionamos ante los estímulos en una reunión o en el trabajo. Si nosotros estamos criticando excesivamente a las personas y no somos empáticos, es decir, no escuchamos ni nos ponemos del lado de ellos para entender su punto de vista, si somos excesivamente críticos y los demás nunca tienen la razón, solo lo que yo digo tengo la razón, entonces tengo toxicidad emocional. Estoy alejado de una realidad en la cual puede ser que yo esté equivocado, pero no lo reconozco. Lo mismo pasa cuando
creemos de que las personas cuando están en una reunión y nos voltean a ver, siempre tomamos eso de manera negativa y creemos de que están hablando cosas negativas de nosotros. Entonces, hay una reacción ya predispuesta a hacerme o a hacer sentir o a pensar o sentir yo que están hablando mal de mí. Ahí hay un patrón mental intoxicado emocionalmente, ¿verdad? Porque no tiene por qué ser así, definitivamente. Lo mismo sucede cuando en una reunión de trabajo, o en una reunión de amigos o en la familia, alguien me dice algo que siento que es una crítica muy fuerte hacia mí, entonces yo reacciono violentamente y devuelvo el golpe y más fuerte y quiero hacerlo sentir peor de lo que yo me siento. Entonces, esa reacción, porque entendamos de que allá afuera nosotros no podemos controlar la forma en que el otro va a reaccionar, pero la forma en que yo reacciono ante un estímulo sí está bajo mi control. Es lo único que está bajo mi control. La forma en que mi mente decodifica ese estímulo y la forma en que yo voy a devolver una respuesta. Cuando mis respuestas son agresivas, son golpeadas, son muy violentas, entonces hay toxicidad emocional de la cual tengo que deshacerme. También cuando estoy buscando demasiado cosas para adormecer mis sentidos, por ejemplo, cuando salgo demasiado a tomar o a discotecas, cuando estoy en en el abuso de las drogas y dentro de las drogas yo meto las medicinas, porque las medicinas también nos hacen sentir adormecidos y nos habituamos a ella. Nuestro cuerpo se va habituando porque probablemente no podamos dormir y necesitamos estar despiertos a las 5 de la mañana o 6 de la mañana y nos tomamos una pastilla y eso se vuelve un hábito. Entonces quiere decir que los biorritmos digamos que entorpeciendo, van cambiando y hay órganos del cuerpo humano que solamente se recuperan durante la noche, ¿verdad? Porque hay personas que trabajan de noche y duermen de día. Esas personas lo que están haciendo es acortando su vida porque su carga vital, la carga vital que la da el sol, ellos no la reciben porque están durmiendo. Y la recuperación vital de algunas glándulas, como la glándula pineal, se hace en la noche cuando está en la profunda oscuridad en sus habitaciones y no hay esa fricción fotónica de la luz solar. Entonces, cuando nosotros cambiamos esas situaciones, lo que hacemos es atentar en contra de nuestros ciclos naturales de recuperación y de carga energética, ¿no? Aquí, Tenemos aquí un que entender momento, eso. aquí un momento, Mar. Por ejemplo, las personas, yo conozco muchas que se desvelan y cosas de ese tipo. Como dices, es natural. Pero, ¿qué pasa cuando hay personas que son, ahora sí que varía de acuerdo diurna, o que trabajan más en la noche o tienen un trabajo en la noche y están trabajando en la noche, son veladores, por ejemplo, un caso así Sí, y que definitivamente no pueden eso, dormir en la noche porque tienen trabajo, tienen otras actividades y o no duermen o duermen porque también eso pues, sucede, hay personas con mucha energía que duermen muy poco y que en el día sí, sí, sí salen. Esto, como dices, les afecta en su vida porque también son personas que sí. se ven jóvenes. Ajá, Sí, ¿qué pasa? eso es un buen punto, el hecho de que hay personas de que tienen una carga energética muy elevada y que le basta dormir 4 o 5 horas y ya se sienten recuperados y entonces ya dispuestos al trabajo. Normalmente las personas que trabajan de noche, digamos que siempre están estimulándose a través del café, a través del azúcar y padecen de otras enfermedades relacionadas con esa perturbación en su vida, ¿no? Porque Ajá. definitivamente hay personas que no pueden, o que pueden, mejor dicho, pueden trabajar de noche y dormir de día, pero a la larga su cuerpo no está llevando la carga cíclica natural que debería de llevar. Entonces sí va a haber, a la larga, va a haber un problema de salud. Puede ser un problema
bueno, que se le empiezan a olvidar las cosas, problemas de que se marean, de poca oxigenación cerebral, o sea, hay un montón de cosas relacionadas. Si la realidad es de que si nosotros queremos llevar una vida un poco más normal y más saludable, deberíamos de respetar esos círculos. Acordémonos que cuando tú estás, digamos, viviendo en un entorno más natural, por ejemplo, si tú tuvieras una granja donde tenés tu huerto casero, tenés tus gallinas, tenés la vaca que te da leche y todo eso, ahí el sol se oculta a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, y ya a las 7, 7:30, pues uno de lo cansado del día y de la carga energética del sol y del trabajo que se ha hecho, a las 7:30, a las 8 de la noche la gente ya va buscando dormir. Eso es lo Claro. natural. Y en la mañana, pues obviamente cuando la luz sale ya uno está recuperado y se levanta, ¿no? Pero las ciudades nos obligan a esos trabajos un poco fuera, ¿verdad? Un poco fuera de lo normal. Otro tema que sí me gustaría compartir con ustedes es de que todos tenemos diferentes tipos de reacción. No todos tenemos reacciones emocionales ante los estímulos de la misma forma. Por ejemplo, hay personas que tienen ante un estímulo, digamos, cuando vas en el tráfico, alguien te sobrepasa o muy violentamente, que cualquiera podría reclamar, ¿no? Entonces, hay personas que solo dejan pasar y no dicen nada, no reaccionan ni reclaman nada, o ante un reclamo en el trabajo de un compañero de trabajo, alguien te reclama fuertemente, entonces el estilo de estas personas es tranquilo, ¿verdad? Eso, digamos que no necesariamente es bueno, porque también nosotros necesitamos que nuestras reacciones sean acorde al momento. Pero si dejamos que todo nos caiga encima y todo nos caiga encima y que todo, y somos una esponja que va asimilando todos esos impulsos y golpes energéticos o emocionales, a la larga también se va a volver un problema. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio. Por el otro lado, pues están las personas que son excesivamente agresivas, que en un partido de fútbol, pues se dejan ir con todo y golpean a quien sea y no les importa, o agresivos con las palabras. Por ejemplo, hay muchos casos de madres que son muy agresivas con sus hijos y los minimizan y los disminuyen hasta donde pueden. Eso es algo terrible porque esta madre probablemente sufrió lo mismo de sus padres y es la única forma en que puede, digamos que diluir esa emoción descontrolada que ella siente o ese condicionamiento que le realizaron sus padres. Entonces, hay diferentes formas de ser agresivo, porque incluso en los emails, cuando tú envías un email o contestas un chat, obviamente puedes ser agresivo en esa forma, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo que debería de ser? Bueno, nosotros tenemos realmente que buscar ser asertivos, es decir, eh, comportarnos de acuerdo a la ocasión, pero asertivamente, sin de contaminar con nuestra carga emocional todo lo que nosotros hacemos, explicamos o decimos. Entonces, la idea es buscar una media en la cual nosotros reaccionemos asertivamente y con empatía. Estas son dos palabras que siempre debemos de tener en nuestra mente. La empatía va primero y la asertividad va después, porque la empatía es entender qué es lo que me están diciendo, cuál es el problema en sí mismo. Y la asertividad es cuál va a ser mi respuesta, una respuesta coherente, apegada al problema, no apegada a la persona o a la forma en que la persona me dijo esa crítica o ese regaño o lo que sea, ¿no? Em, Luego, déjame ver por acá. Ahora, hay una diferencia que, no sé, quizás para que compartamos, Luis, yo te haría a ti la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Una emoción tiene que ver con, por ejemplo, la ira, el enojo, bueno, cuestiones del tipo, por ejemplo, tristeza, o sea, es a lo que se refiere con emoción.
Un sentimiento puede incluso hablarse como un sentimiento el aspecto del amor. Entonces, son como diferencias en la parte donde la parte emocional, digámoslo así, puede generar, bueno, para mi concepto, ¿cómo se llama? El sentimiento es algo más profundo, que no tiene que ver con las emociones, porque las emociones, como tú lo estás comentando, se pueden equilibrar y por eso es que existe la inteligencia emocional. En cambio, como que el sentimiento es como algo natural. Así yo te puedo como expresar. Sí, efectivamente, el sentimiento está más ligado con el inicio de algo que nos sensibiliza, ¿verdad? Por ejemplo, un sentimiento de amor o un sentimiento de nostalgia. El sentimiento es como más interno, es algo más puro que nosotros reaccionamos ante un estímulo, pero la somatización o la llevada a la acción, esas son las emociones. Una emoción, se dice que son 6 emociones básicas. Entonces, si yo me siento, digamos, triste, el sentimiento viene a ser el pensamiento con el cual yo me ligo a esa reacción de tristeza, y la tristeza profunda vendría a ser la emoción con la cual yo somatizo incluso en mi cuerpo a través de las hormonas descontroladas ese sentimiento. O sea que todo tendría que iniciar con, o todo inicia, mejor dicho, con un sentimiento y luego termina con una emoción. La emoción ya viene con una carga más fuerte, pero Y incluso, desemboca. Ujú. sí, no necesariamente es mala, pues, porque todos tenemos 6 emociones básicas. Y Sí. el problema es cómo las manejamos y cómo nosotros podemos, digamos, utilizar esa energía emocional para algo positivo en nuestras vidas, ¿no? Ahora, todo esto, Luis y amigos que nos están viendo, todo esto comenzó hace quizás unos 50 años atrás. Estamos hablando de autores de la psicología que empezaron a comprender que las emociones en las organizaciones eran algo muy importante porque las personas, bueno, algunos dicen, ¿verdad? Algunos dicen que es más importante la inteligencia emocional que un posgrado, porque a ti de nada te sirve tener un posgrado o tener una maestría en Harvard o donde sea, si tú no sabes controlar ese conocimiento y no sabes manejarlo y a ponerlo a la orden tuya y a la orden de los demás. Para eso necesitas ser empático y ser asertivo, porque de nada sirve. Por ejemplo, en el campo militar se ve, hay muchas personas con mucho conocimiento de estrategia militar, pero si son personas explosivas, puede ser de que no les dure mucho todo ese conocimiento, porque si son personas muy impulsivas y no saben dosificar esa carga emocional, pueden cometer errores graves, ¿no? Pueden apretar ese botón rojo que hemos visto en las películas y generar un caos, ¿no? Entonces, en realidad todo esto comenzó en 1930 cuando Edward Thorndike describe el concepto de inteligencia emocional, perdón, de inteligencia social, lo empezó a llamar él, como la capacidad de llevarse bien con las personas. Acordémonos que de nada sirve, como les digo, que tengamos 1000 maestrías si nosotros no sabemos trabajar en equipo. Trabajar en equipo se vuelve crítico, se vuelve clave cuando pertenecemos a una organización y más cuando tenemos nuestros propios emprendimientos, nuestros propios impulsos y negocios, porque necesitamos siempre ofrecer a alguien más los servicios o ofrecer a alguien más los bienes que producimos. Ahora, Entonces, por luego, ejemplo, en la parte de trabajar en equipo, tiene que haber, o sea, en esa parte, como una diferencia en cuestión de las especialidades, porque si de alguna manera buscamos este apoyo en otras personas, tenemos que encontrar como las mejores cualidades de cada una de estas personas. Por ponerte un ejemplo, habrá gente que sea muy bueno para transmitir sus conocimientos, pero no sepa sí, mucho en tecnología. Habrá personas que, por ejemplo, sepan sobre cuestiones administrativas o cuestiones organizativas y bueno, habrá gente que solamente se dedique, por ejemplo, a las ventas. Entonces, habría que ver, por eso es que la parte de gestionar las emociones es muy importante, qué persona puede encajar en el equipo sí.
para determinada actividad y poder así llegar a un bien en común. Vaya, ese ejemplo que tú estás poniendo, ¿qué tal si todas esas personas que tú mencionaste para, digamos, construir un puente? Si tenemos ahí un estratega, tenemos ahí alguien que sabe de pisos, alguien que sabe de gravedad, alguien que sabe de estructura metálica, alguien que sabe diseñar planos, otro que sabe cómo vender este proyecto. Entonces, ¿qué tal si todo eso en realidad no hay un líder que maneje la inteligencia emocional y no pueda poner a la orden del proyecto todas esas habilidades y capacidades? Eso es lo que pasa mucho en las organizaciones. Por eso es que algunos equipos de fútbol son exitosos, porque tienen un entrenador que sabe manejar esa carga emocional y la motivación para lograr sus objetivos. Sin embargo, hay equipos de fútbol que tienen como entrenadores, tienen a tiranos que solo quieren los resultados y no saben cómo manejar o dosificar la emoción del jugador, ¿no? Lo mismo sucede en las empresas. Hay líderes que no saben de esto, dueños de empresas que no ven las cosas así, sino que ellos contratan a un coach o a un consultor para decirle, haz que mi equipo de ventas venda y ya. Y eso no es así, porque si estamos en una empresa, por ejemplo, tenemos a un líder o a un dueño que es muy capataz, que tiene un estilo de liderazgo demasiado capataz, él va a crear una gran resistencia de su gente, porque si no sabe tratar las emociones de las personas, si no sabe dirigir esa carga emocional, va a haber una rotación de personal muy alto y no va a lograr conseguir sus objetivos. Entonces, el primero que debe entender esto en una empresa es el líder. Si el líder no entiende estas situaciones, entonces habrá que cambiarlo, porque si no, ese proyecto Y no va fíjate, a caminar. dices algo muy cierto, muy importante. El líder debe de saber un poco de todo, pero al mismo tiempo debe de tener la dirección bien clara, porque si el líder es o el jefe de proyecto no sabe gestionar las emociones, tarde o temprano el proyecto va a decaer. Porque ¿Sí? si, por así decirlo, por situaciones corre al de ventas, por así decirlo, pues su negocio no va a vender. O sea, Sí. en esta parte. Y también no es la persona que tenga el mayor capital, porque a veces se entiende esto, ¿no? El que tiene el dinero es el que manda. Y no, o sea, es el que tiene el recurso, es el inversionista. De alguna forma, y ahorita que dijiste tú esta parte del estratega y todo esto, debe haber como una cabeza y esta cabeza tiene que tener como los pies firmes hacia dónde va a ir dirigido el proyecto y saber gestionar estas emociones, tener inteligencia emocional para poder incluso hacer ciertos cambios, incluso parar el proyecto, o sea, hacer las modificaciones pertinentes para poder llegar a una visión y a una misión específica, porque si no se sabe hacia dónde va el proyecto, o sea, no hay cimientos, a final de cuentas, tarde o temprano se va a caer. Sí, Y bueno, es una realidad. y cómo se ve esta parte cuando realmente las personas que están en el equipo de trabajo hacen lo que tienen que hacer en el momento que tienen que hacer bajo las indicaciones claras y precisas. Sí, Por eso si de alguna manera no están teniendo resultados, porque también a veces lo que pasa con la persona que está armando el líder es que no puede delegar, o sea, se satura de mucho trabajo e intenta hacer todo lo correspondiente, ¿no? Entonces, sí hay que, digámoslo así, como soltar, pues tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, o bueno, cuando no hay recursos o cuando no hay personas, pues también se puede parar el proyecto al momento en el cual exista esta parte de elementos para poder hacerlo más fuerte, más concreto y realmente con esta parte como, por eso es que es vital este tema, ¿no? Con esta parte de inteligencia emocional, soltar el proyecto cuando se requiere, cuando dices, ok, esto no está caminando porque no estoy viendo resultados por esto, ¿qué requiero, no? Ah, pues requiero esta persona, requiero este empleado, requiero a esto y va juntando esos elementos, pero si la persona no es emocionalmente estable y se deja llevar por las emociones, pues eso explota y a final de cuentas decae y termina. sí, es que ser líder, pues quizá muchas personas lo ven que es fácil,
porque solamente vas a dar órdenes, pero en realidad Es ser saberles líder dar. en primer lugar es aceptar una responsabilidad muy grande, la responsabilidad de llevar adelante un grupo de personas para lograr un objetivo. Y el dueño o los inversionistas o el dueño de la empresa o el líder de ese proyecto tiene que ser muy empático, tiene que aprender a manejar estas herramientas de una manera bastante sutil con las personas, porque en realidad las personas en las empresas lo que quieren en primer lugar es reconocimiento, es decir, que no crean de que son Así es. solamente parte de un engranaje que nadie se da cuenta de lo que hacen. Mucha gente hace cosas, porque yo siempre pongo de ejemplo a los de la Cruz Roja o a la de la Cruz Verde o a los de Salvamento y Rescate, no sé cómo, bueno, hay muchos grupos de estos que algunos no reciben nada, en realidad, no solamente una limosna o algo que les da alguien en la calle o no sé, Y, pero muchos de ellos lo hacen convencidos que tienen que dar lo mejor de sí. Lo mismo sucede cuando perteneces a un equipo de fútbol en tu colonia, que incluso tenés que gastar en tu equipo, en tu uniforme, pero lo haces porque te gusta sentirte parte de un grupo y tal vez hay un líder que te reconoce tu esfuerzo. Entonces, si el líder no reconoce el esfuerzo del personal, está cometiendo un gran error. Segundo lugar, aunque si el aguas también líder, con eso, porque también hay, bueno, yo he visto personas que con esto del reconocimiento juegan una parte como contraria y en exceso. O sea, sí, a la gente le están es que esto, y, o sea, buscan la manera como de envolver a las personas por esta parte y la gente, como tú dices, se queda por esa parte, pero realmente no están aportando tanto a lo del proyecto, sino pues también es como un envolvimiento, ¿no? O sea, yo considero que uno, si por ejemplo ve ciertas fallas, anomalías, algunas observaciones que se les tiene que decir a las personas, como líder tienes que sí, permitirlo, aunque claro, las personas se puedan llegar a enojar, pero hay gente como muy aduladora y en sí. esta parte, o sea, aunque sí conserva a la gente, porque eso pasa, o sea, es ese sentido, como tú dices, la gente requiere reconocimiento, entonces buscan a ese líder, a esa persona, pero a su vez no existe también un crecimiento, sino se estancan porque nada más están por la parte de Es que que me soy reconocido. Sí, Es que eso se puede resolver de una manera que normalmente funciona, ¿verdad? Por ejemplo, el líder tendría que poner objetivos de grupo, objetivos grupales. Y cuando el grupo está realizando, consiguiendo esos objetivos, obviamente cada persona tendrá sus propias asignaciones y cuando cada persona realiza esas asignaciones que se le han delegado, el líder tiene que, digamos que felicitar por el logro de esos pequeños ganancias, por esas pequeñas metas que se van consiguiendo. Pero no estamos hablando de adular un ego, porque si estamos, es decir, si cae el líder en esa situación, obviamente va a tener resistencia del grupo. Entonces, cuando tú pones, digamos, acuerdos de la comunidad o del grupo de trabajo, si todos dicen, bueno, en este proyecto lo que vamos a hacer es dar lo mejor de nosotros, respetarnos, llegar a tiempo, cumplir con las tareas que se nos han asignado y todo tiene que ir en función de la meta, del objetivo, porque ahí tú salís del tema de la adulación personal. Ahora, el líder tiene que ser muy sensible y empático y saber si, digamos, hay una muchacha guapa o un muchacho muy hablantín que llega a tratar de endulzar el oído porque quiere permisos para ir a hacer cosas y todo esto. Entonces, el líder, ese es lo difícil de ser líder, gestionar todo ese tipo de situaciones. Obviamente, también el líder tiene que reconocer las habilidades de cada quien. Tú no le puedes asignar a alguien que no sabe de matemáticas, realizar un plano de ingeniería o de arquitectónico, alguien que no tiene las herramientas. Entonces, por eso yo decía, en un proyecto donde se va a manejar un grupo de trabajo, y esto es igual en las iglesias, igual es en tu familia,
igual, todos son personas que tienen emociones, todos quieren ser reconocidos, por lo menos no maltratados también. Entonces, de la misma manera, todas estas técnicas de empatía, de la forma empática y asertiva de reaccionar también ante los estímulos, el hecho de tener un autoanálisis y un refrenamiento a la hora de responder ante un estímulo que puede ser bastante agresivo. Bueno, yo también te quería comentar de que en realidad esto de la inteligencia emocional empezó a desarrollarse más en los Estados Unidos, principalmente allá por el año 85 más o menos. Eh, Antes de eso ya habíamos hablado, bueno, los que sacamos carreras universitarias sabemos de que la psicología desarrolló aquella escala de valores de Maslow, donde hablaba de las necesidades que tiene el ser humano, ¿verdad? Dentro de ellas está la del reconocimiento, pero después se desarrolló la inteligencia social, el hecho de cómo las relaciones entre personas tienen que ser equilibradas para poder lograr los objetivos. Y Daniel Goleman describe la inteligencia emocional como la capacidad de una persona para manejar sus sentimientos de manera que esos sentimientos se expresen en emociones adecuadas. Y dice, y de acuerdo con Goleman, la inteligencia emocional es el mayor predictor del éxito en el lugar de trabajo, porque una persona equilibrada, una persona que es asertiva, que es empática, casi siempre es digna de confianza, pero una persona que es muy impulsiva o que es muy criticona o que es muy a la defensiva, la gente la evita. Por eso es que es tan importante manejar todos esos principios para que nosotros nos abramos camino donde estemos, ya sea en nuestros propios empleos o empresas, para que el entorno lo sepamos manejar en equilibrio, ¿verdad? Esa es la importancia. Entonces, hay otro concepto Por que a acá mí, hay una pregunta antes de adelante. seguir. Vamos a aprovechar así que las preguntas de aquí de las personas que nos están haciéndolas. A ver, dice, ¿a qué se debe que hay personas codependientes emocionales? ¿A qué se debe que hay personas codependientes emocionales? Codependientes. Ujú. Eso es símbolo de una baja autoestima. Cuando nosotros no somos capaces de reconocer nuestras habilidades y destrezas y de nuestras áreas de mejora, entonces nos volvemos dependientes. Casi siempre han sido personas que desde pequeños los han desvalorizado. Los padres no supieron darle un lugar como hijo, como hermano de su hermana o de su otro hermano o como un estudiante que hace su mejor esfuerzo y no necesariamente que saque las mejores notas, pero que dé lo mejor de sí. Cuando una persona no tiene una autoimagen sana, se vuelve codependiente. Y como yo les decía hace un momento, casi siempre estas personas tienen problemas en su sistema óseo porque toda la carga emocional de la baja autoestima impacta en la estructura ósea y la gente anda con artritis, anda con reumatismo, anda con osteoporosis y ese tipo de situaciones, ¿no? De ahí la importancia de tener una autoimagen sana. Cuando yo digo autoimagen sana, no me refiero a creerme lo mejor, la mayor creación del universo, sino que yo tengo que ser consciente de qué es lo que yo mejor hago o me gusta hacer y qué áreas tengo que mejorar. Por ejemplo, si soy una persona que estoy procrastinando, el tema de la procrastinación se ha vuelto en los jóvenes algo bien crítico, ¿verdad? La procrastinación es el defecto que tienen muchos jóvenes en dejar todo para después. Y bueno, a algunos adultos también les pasa. Entonces ahí van dejando, por ejemplo, es clásico en los adolescentes que los padres le dicen, limpia tu cuarto, ordena tu cuarto. Y le dicen, ah, sí, ya lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y pasan días, pasan días, pasan días y nunca ordenan ni limpian su cuarto. Luego ese mal hábito se puede llevar al estudio y luego ese mal hábito se puede llevar a las empresas y van a acostumbrarse a ir dejando, postergando todo. Entonces, si nosotros no somos conscientes de que tenemos ahí un problema, entonces lo vamos a arrastrar toda la vida.
La gente que es codependiente de otros no tiene una imagen clara de cuáles son sus destrezas y cuáles son sus áreas de mejora. Ahora, pasándonos a un ámbito ya un poco más astrológico, yo creo que Luis sabe también bastante de eso. El signo de las personas tiene mucho que ver. Aunque no me lo crean, yo he Sí, encontrado personas que son de un signo X, que son más tranquilos, son más pasivos y ante los estímulos reaccionan tranquilamente. Y he visto otras que, por ejemplo, alguien que sea de un signo Leo, casi siempre exacta. son muy explosivos, son bastante Sí, impulsivos, ¿verdad? Y alguien que sí, es como un definitivamente. Tauro es más tranquilo, es más relajado y todo. Sí, Entonces, por los elementos. Acá ahora, qué bueno que entraste a ese tema, porque sí es muy importante el elemento que te rige, que son cuatro elementos, que son tierra, aire, ahora sí que fuego y agua. Como los elementos acá tú bien lo mencionaste, es una persona que es súper impulsiva, emocional y todo eso, generalmente es el elemento fuego más predominante. Ahora, sí, ojo. Esto más a profundidad en una carta astral no necesariamente es de que eres fuego, o sea que eres, por ejemplo, tú dices Leo en esta parte, no necesariamente es que su elemento sea el más, ¿cómo se llama? Se podría decir que el preponderante. En mi caso, yo les puedo hablar de mí, en mi caso yo soy Piscis y sí soy elemento agua, pero mi primer elemento es aire. Y yo, en mi caso, bueno, igual depende también el ascendente, dependen muchas cosas como un estudio a profundidad. Justo y qué bueno que comentas esto porque el siguiente martes va a haber una astróloga que puede adentrarse un poco más a esa parte. Sin excelente. embargo, hablando de esto que comentas, sí, un signo, hablando del signo de fuego con un signo de agua, en algún momento van a chocar porque Sí, no son elementos afines, por así sí. decirlo. Ahora, el caso, por ejemplo, en el caso de una persona que es aire con estas características, adaptable con agua, se dice que se va a llevar mejor, va a ser mejores negocios o va a hacer esto con un elemento tierra. Entonces, hay como elementos en los cuales te puedes complementar de acuerdo a esta parte, como dices, ¿no? Sí, Zodiacal, de esto. También, bueno, hay algo que se llama astrología maya y también hay otras cuestiones en la cuestión de energía. Sin embargo, es como entrar más a profundidad. sí, 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 pero sí, mira, es maravilloso, pues, porque es conocimiento de nosotros, o sea, que somos seres tan maravillosos y tenemos tantas capacidades, tantas habilidades, que es una pena que la gente a veces se ahogue en pequeños vasos de agua, ¿verdad? Cuando las soluciones a veces están bastante a la vista. Bueno, yo quería decirles quizás una definición de la inteligencia emocional que me gusta bastante, ¿verdad? Esta definición dice que la inteligencia emocional es la capacidad que podemos desarrollar cada uno de nosotros en reconocer, entender y manejar nuestras emociones y reconocer, entender e influir en las emociones de los demás. ¿Cómo vamos a influir? No se trata de dominar, sino que se trata de dar el ejemplo. O sea, aquí estamos cambiando la palabra influir, digamos, en el sentido de dominar o hacer que aquel haga lo que yo deseo por el concepto de influir a través del ejemplo, a través de la capacidad que yo tengo de manejar las circunstancias y las situaciones de una manera asertiva y empática. Entonces, Y eso me encanta dime, porque realmente muchas de las veces que he estado en grupos, que he estado como en esto, les digo, no trates de cambiar a alguien o no te enojes o no reacciones, trata de ser el ejemplo de lo que haces, sé congruente, o sea, porque uno puede decir mil cosas pero hacer otras, entonces la cuestión de la palabra, la cuestión, o sea, ten sí, esto, ¿no? Como muy tomado en cuenta y cuando tú haces ejemplo, las otras personas de alguna manera tienden a ver los resultados o tienden a ver a la persona de otra forma con respeto y
buscan hacer algo similar a ello. Cuando no, o sea, empieza como la crítica, empieza la envidia, empiezan muchas otras cuestiones que hacen como una especie de rechazo. O sea, porque eso también genera la falta de inteligencia emocional. Reacciones. Ahora, Hay, antes de dime, seguir con dime, esta dime. parte, dice la misma persona que preguntaba de los codependientes emocionales, dice, por ejemplo, las amas de casa que no quisieron superarse o aprender a desarrollar otras habilidades, ¿son codependientes? Bueno, no necesariamente, pero sí tienen un problema que ha sido generado por el arraigado machismo en nuestras sociedades. Y es una pena, es una lástima, porque el machismo viene generándose desde hace siglos, siglos y siglos atrás. En realidad, las amas de casa que están, digamos, sometidas a un trabajo cotidiano, constante, aburrido, hay personas que quieren salirse de ese, digamos, estilo de vida y buscar cosas nuevas, algo que los motive más. Ahora las redes sociales han ayudado mucho a eso, ¿verdad? Pero hay amas de casa de que se habitúan a esa situación y se envejecen y viven una vida bien pobre. Esas personas sí estarían codependiendo emocionalmente de lo que dice su marido, de las reglas que pone su esposo, ¿verdad? Que no debería de ser así. Acuérdense que lo ideal sería ver un matrimonio como una empresa en los cuales los dos tienen objetivos comunes, los dos van a trabajar por ello, los dos van a poner el mismo esfuerzo de acuerdo a sus Claro. habilidades y destrezas, ¿verdad? Sí, Pero hacer no es equipo, así, ¿no? lamentablemente. Hacer Y acá un equipo, ejemplo, efectivamente. hacer un ejemplo de esto, ¿no? Habrá de los dos, a lo mejor alguien que no le gusta cocinar o alguien que no le gusta esto. Ah, bueno, pero habrá una persona, pero no debe decir, oye, si yo hago esto, pues tú también tienes que hacer esto o turarnos. O sea, si no le gusta, no puede y esto. Ahora, si a ninguno de los dos lo sabe hacer, ni lo puede hacer, ni lo quiere hacer, pues se consiguen a alguien que haga eso, ¿no? O sea, por eso existen también las empleadas domésticas. Entonces, se puede compensar una cosa por la otra, pero precisamente con la comunicación y con los acuerdos, con el diálogo. Pero si están queriendo lo que uno está dando de la otra persona sin ser el complemento y sin ser el equipo de eso, pues realmente, nuevamente, con esta parte es una falta de esta cuestión de comunicación y también el no saber evocar bien las emociones, porque si nada más simple y sencillamente no se lo comunica a la persona y se enoja, o sea, también se generan problemas. O igual, hay personas que se lo guardan y no lo dicen, entonces también en un Es momento una dado, bomba de tiempo. mira, sí es una bomba de tiempo. Sí, Realmente yo creo de que todos deberíamos, pues, en nuestras relaciones de pareja, en nuestros matrimonios o noviazgos, siempre tener acuerdos mutuos, llegar a acuerdos mutuos. Por ejemplo, si nosotros decidimos voy a tomar el ejemplo que tú pusiste en relación a que a ninguno de los dos le gusta cocinar. Si los dos llegan a un acuerdo y dicen, mira, encontrémosle el gusto a esto, aprendamos, vamos a clases de cocina, por ejemplo, ya hay un acuerdo mutuo que van a hacer una actividad extra, bueno, extra afuera de la casa, en la cual van a compartir y probablemente se lleven una buena sorpresa, ¿no? Entonces, a veces ponerse retos uno mismo es una forma de motivar la vida, es una forma de hallarle un aliciente diferente e interesante a una cotidianidad aburrida, ¿verdad? Entonces, la codependencia es muy negativa y la persona que es codependiente primero tiene que, como dicen los alcohólicos anónimos, aceptar que tiene un problema, ¿verdad? Si no aceptan que tienen un problema, entonces eso va a seguir y va a seguir y va a seguir. Fíjense que según los últimos estudios que se hicieron, se dice de que la inteligencia emocional eh, juega un papel vital en el éxito de las personas. Digamos que viene a ser más importante que el coeficiente intelectual de las personas por las razones que yo les explicaba hace un rato. Una persona que no sabe gestionar sus emociones, por más libros que se haya leído, por más fórmulas que sepa, maneras de ahorrar o cosas financieras, etcétera, 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 no va a ser capaz de poder lograr un equilibrio en su entorno, porque todo inicia
y termina con nosotros. Es decir, yo tengo que reconocer algunas debilidades que tengo y tengo que dar el ejemplo a los demás de cómo yo gestiono mis habilidades, mis deficiencias y mis emociones. Si yo no logro establecer ese equilibrio, bueno, puede ser de que me quiten de un trabajo, llegue a otro donde quizás al principio el trabajo sea bonito, pero si yo no logro gestionar las emociones, voy a terminar afuera, probablemente, ¿no? Lo mismo sucede con los vendedores, por ejemplo. El área de ventas es maravillosa. Yo he vendido, bueno, yo creo que todos somos vendedores en algún momento de nuestra vida. Entonces, si yo no logro gestionar esas emociones cuando yo voy a, digamos, a ofrecer mi servicio o mis bienes, no voy a lograr vender lo necesario para quedar en una empresa. Ahora, hay otra cosa que ya que, bueno, con Luis estamos más o menos en el mismo conocimiento, ciertamente hay lugares cuando uno llega a un trabajo o genera un emprendimiento, eso tiene ciclos, porque la vida está regida por ciclos. Entonces puede ser de que el ciclo de ese empleo en el cual yo di lo mejor de mí, yo gestioné mis emociones adecuadamente, y yo fui empático y fui asertivo, y sin embargo me quitaron, puede ser que ese ciclo haya sido pequeño y que la vida te haya llevado ahí para aprender algo o conocer a alguien y luego saltar a otro lugar. A veces la gente se queda con que un despido es lo peor que te puede pasar y en realidad podría ser lo mejor que te puede pasar. Puede ser que el universo te esté diciendo, es el momento de cambiar de lugar y de ir a un lugar mejor, ¿verdad? Donde vas a aprender más, donde vas a sentirte más reconocido, en fin, tanta cosa, ¿no? Y lo más Es, importante de eso es no aferrarse y la cuestión también como el desapegarse, porque a veces te gusta ese lugar, te gusta ese espacio, te gusta esa persona, te gusta, o sea, lo que sea, y obviamente cuando de repente te llega esa información de, bueno, te vas, de, bueno, termina, o X situación, pues uno quiere como, pues seguir ahí, ¿no? Y es muy posible que eso te empuje a algo mucho mejor, a otras áreas de oportunidad, a otras personas. Entonces sí, es muy importante esto que estás mencionando, porque normalmente la gente quiere estar incluso en un lugar que no está cómodo y que no le gusta. ¿Por qué? Porque se acostumbró, porque se aferró, por X, Y o Z, ¿no? Entonces tenemos que de alguna manera ver otras áreas de oportunidad, otras opciones, porque puede ser lo mejor que nos pasara en nuestra vida y eso realmente hace que nos movamos hacia otro lado. correcto. Por ejemplo, hay un dato importante, ¿verdad? Que es el coeficiente intelectual de una persona para entender, digamos, las situaciones que le llegan a su vida y para decodificar toda la información que le llega en un puesto de trabajo, solamente es un 20% de toda la actividad laboral que hace en su puesto de trabajo. El 80% es la gestión de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos. Y el éxito de la persona, esa es una pregunta, ¿verdad? ¿De qué dependerá? ¿Dependerá de ese 20% de coeficiente intelectual académico o dependerá de un 80% de gestión emocional y gestión de las relaciones? Entonces, en realidad, si uno dedica más tiempo a querer transmitir a los demás una idea, una solución, una opinión y saberlo hacer, eso está dentro del 80%. Puede ser que yo tenga la mejor idea para resolver un problema en una empresa, pero si yo no la sé, no sé encontrar el momento adecuado, la persona adecuada, la forma adecuada, las palabras adecuadas. Todo eso está dentro de la inteligencia emocional. Entonces es una habilidad. Las otras habilidades que se tienen que desarrollar y que forman parte de la inteligencia emocional es la automotivación, porque muchas veces estamos con la idea de que es la empresa la que tiene que motivarnos o es mi pareja la que tiene que motivarnos. Y en realidad existen dos motivaciones, ¿verdad? Que es la externa y la interna, pero la externa, el problema es de que nunca va a estar bajo nuestro control y la interna sí.
ese hecho de encontrar la música que a mí me motive, encontrar la actividad que a mí me motive, la ropa que a mí me guste y me haga sentir bien, el perfume que me haga sentirme bien, todo eso es parte de la inteligencia emocional también. Para yo salir a salir a la calle o realizar mis contactos con las personas de una manera empoderada, ¿verdad? Eso es parte de la inteligencia emocional. También la regulación de mi humor, porque obviamente todos no vamos a ser 100% positivos todo el tiempo. Hay momentos en los cuales uno se decae por X o Y razones, casi siempre es por el dinero, ¿verdad? Y a veces por la enfermedad de alguien o porque mi pareja pues me dijo tal cosa y bueno, pero tenemos que aprender a gestionar la automotivación. Y eso está liderado, manejado por los pensamientos que yo escojo a la hora de analizar una situación. Si yo escojo el lado negativo, obviamente me voy a desmotivar. Si yo escojo la visión positiva de las cosas, porque siempre hay, por más difícil que se vea una situación, siempre hay un aprendizaje. Entonces, ahí es donde yo tengo que aprender a manejar mi enfoque mental para poder manejar las cosas, aunque sean complicadas y difíciles en ese momento. Por ejemplo, si alguien lo despidieron de su trabajo y no tiene ni para pagar su casa, ni pagar el colegio de sus hijos y todo, tiene que aferrarse a la idea de que eso tiene que pasar, porque nada es permanente en esta tierra, ¿verdad? Entonces, aferrándome a la idea de que yo tengo habilidades, de que yo tengo características importantes que puedo poner a la orden de algo, alguna otra organización, y que todo lo negativo en ese momento va a pasar, si es que nada dura para siempre. Cuando yo me aferro a esas ideas, entonces yo ya estoy tirando un lazo de salvación hacia el otro lado del río y poco a poco voy jalando las cosas que van a llegar hacia mí, me van a poner de nuevo donde yo quiero estar, ¿verdad? Oye, Omar, esto es bastante extenso. ¿Qué te parece? Porque ya van a dar la hora. Normalmente el programa dura de 8 a 9. Sí, Y sí quisiera que si hay alguna duda o alguna persona quiera hacer un comentario breve al respecto, se le pudiera dar la oportunidad, porque considero, en la siguiente semana va a estar una astróloga, pero ¿qué te parece si dentro de 15 días organizamos la continuación de esto? Porque considero que hay más, hay más que puedes aportar, hay mucho material y la verdad es que también creo que las personas que entraron acá les interesa el tema, les interesa participar, igual preguntar al respecto y me gustaría darles como más tiempo para que lo puedan hacer. excelente. ¿Te parece? Sí, sí, me parece muy bien porque hay, digamos, situaciones particulares que la gente quisiera también compartir sus opiniones o sus experiencias. Yo estoy de acuerdo, contá conmigo para dentro de 15 días podemos reunirnos de nuevo. Sí, el 7 de marzo nos vemos por acá y continuamos con el tema de inteligencia Ok, emocional. de acuerdo. Y de todas maneras, hay personas que están por acá conectadas, gustan, ¿cómo se llama? Abrir su cámara, despedir al ponente, quieren hacer algún comentario, alguna cuestión, adelante, lo pueden hacer. ¿Cómo se llama? Voy a quitar aquí el modo foco para que se puedan ver ustedes y puedan igual poner su cámara si pueden y quieren hacerlos. Yo vi que Francisco sí tenía la puesta de la cámara. Luz, muchas gracias por estar por acá. ¿Qué tal? Marta, Kenia, Einer, Javier, Francisco. Bueno, Luz, ¿quieres comentarnos algo? Doctora, adelante, quien guste aquí presentarse o decir algo al respecto. Ay, mira ese jaguar bonito, Heiner. Qué padre. Un gusto, un placer verles. Adelante, Luz. No te escuchamos, ¿eh? No, no te escuchas. No, no se escucha. Nada más escuchamos que abres tu boca, pero no. No, tiene apagado el micrófono. Ahí Sí, está abierto. Pero ahí está abierto ya, pero no se escucha. sí, no te escuchas nada, a lo mejor tienes que subirle, no, No. nada. O sea, sí te escucho tú, ¿no? Pero por tu boca, o sea, leo los labios. Pero ¿Así me bueno. escuchas? Ahí Ah, sí, ahora está sí ya te ya. escuchamos. Sí, ¿Ya? ahora sí ya. Sí, Ok. ya. Bueno, pues, muchas gracias al ponente. Eh,
pues la charla estuvo muy interesante. Yo considero que sí es importante hacer como una conciencia de uno mismo para saber cómo regular nuestras emociones, cómo ser empáticos y esa capacidad que tenemos de relacionarnos con los demás, eso habla de una inteligencia emocional. Entonces, pues muchas gracias a este ponente, muy interesante y de verdad esperamos otra charla para que sigamos aprendiendo de inteligencia emocional. Gracias, Luis, y gracias Excelente. a los... Dijiste, hacemos conciencia, lo cual va a llevar el nombre de la inteligencia emocional a la conciencia. Así se va a llamar así. Correcto. Así es que, Omar, aquí ya está el tema. Excelente, excelente. De los insumos de los asistentes va a salir ahí los temas que vamos a desarrollar. Es importante que ellos se expresen, ¿no? Gracias, muchas gracias. Sí, adelante. Kenia, ¿quieres decirnos algo? Keiner, digo, de los que están poniendo la cámara, porque hay personas que no. Adelante, Kenia. Hola, buenas noches a todos. La verdad, Hola. muy interesante todo lo que aquí se habló. Verdaderamente la diferencia entre emoción y sentimiento, para mí fue nuevo. Obviamente eso nunca lo manejamos nosotros en la medicina y estoy descubriendo muchas cosas, ¿no? Entonces agradezco mucho a Omar. Muchísimas gracias por tus aportaciones y aquí Gracias a estamos ti. aprendiendo. Gracias. Excelente, gracias por opinar. Un gusto, doctora Kenia. Keiner, Yo adelante. quiero hacer unos comentarios. Buenas noches para todos y todos. Sí, excelente la intervención de Omar. Y bueno, el tema de sentimientos y emociones, yo tenía entendido que los sentimientos son consecuencias de las emociones, que eran como producto de ellas. Bueno, alguna vez me dediqué a hacer un curso muy rápido, curso aquello como de una semana de inteligencia emocional, pero por supuesto era más teoría. Y alguien ahí gráficamente decía, le decía al otro, no es una forma de poder intervenir a otra persona cuando se le dice, tienes que tomar de tu parte, tienes que hacer esto, o sea, tienes que, para cambiar aquellos estados, ¿no? Aquellos estados de ánimo, ¿qué tienes que hacer de tu parte? Que tú puedes hacerlo. Eso no se le puede decir a una persona que está en una situación de esa. Bueno, usted me dirá, me corregirá o me complementará, pero más bien es como ponerse del lado de esa persona, sí, yo sé por lo que está pasando. Yo también estuve así y tú puedes hacerlo. Yo sé, mírame que esto va a pasar. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, queremos, digamos, manejar las situaciones de acuerdo a como nosotros percibimos, pero la realidad está allí, ¿no? La realidad está allí. Entonces, creo que los sentimientos son como una alarma, por decirlo así, de aquellas reacciones que nosotros tenemos. Y sí, bueno, me identifiqué en algo con lo de Leo, porque sí, me caracteriza lo del signo, bueno, según la astrología está tradicional, pero ahora estoy más con lo de Jaguar, porque eso nos estamos ahora manejando. Pero el tema de Leo sí, algo explosivo, impulsivo, me ha costado, pero ahí estamos haciendo el trabajo. Así que, Eso es lo gracias. importante. Bueno, yo en realidad podría aportar sobre el tema de la motivación hacia los demás. Uno, digamos que no puede dar, en muchos casos no puede dar lo que no tiene, porque a veces cuando nosotros queremos aportar a unas personas lo que nosotros no sentimos, entonces es ahí donde es necesario que utilicemos la empatía y tratar de reconocer los sentimientos de esas personas y verlo desde su óptica. Pero dentro de la motivación tradicional, el empuje es válido, ¿no? Porque se ve más que todo en los equipos grandes, donde a las personas se les motiva y se les dice, dale, da lo mejor que vos podás. Y cuando uno trabaja estos temas en terapias o sesiones de trabajo en equipo, esa es una constante. Pero antes de eso tiene que haber una empatía, ¿verdad? Antes de eso tiene que haber una habilidad por reconocer el estado emocional en el que está el otro, porque si el otro pues anda muy decaído, por más que uno le diga, dale, probable de que no le afecte, probable de que no logremos la reacción que nosotros decíamos en él. Pero definitivamente
el enfoque empático y, digamos, hasta cierto punto, como dicen los budistas, ¿verdad? Compasivo hacia los demás, genera una onda expansiva en la cual podemos afectar energéticamente, porque hoy no hemos hablado de lo energético. Entonces, si nosotros enviamos esa onda expansiva de energía, fíjense que quizás voy a tomarme un poquito más de tiempo para ponerles un ejemplo. Se hizo un experimento, creo que fue en Australia, no me acuerdo si fue en Sudáfrica, ahorita no recuerdo, pero había una aldea en la cual no llovía, durante muchos días no llovió, y hubo un muchacho que creía de que su ejemplo y su, digamos, habilidad de, digamos, contagiar a las personas podía hacer la diferencia. Entonces, él se paró en un semáforo con un cartel que decía Think Rain, o sea, piensa en la lluvia. Y cuando estuvo ahí durante todo un día con ese cartel y todos los que iban en su vehículo veían que decía, piensa en la lluvia, piensa en la lluvia, casualidad o no, porque es un caso real, a los Y 2 es un días caso empezó a llover. real, ya lo he visto también. Sí, empezó a llover. Sí. Entonces, ¿qué es más importante? Te deja la moraleja a esto, ¿verdad? Es más importante el ejemplo, tu convencimiento, la energía que tú tienes para contagiar a los demás. Eso es, aunque no se ve probablemente, pero es clásico, crítico y es importante, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Omar. Oye, si hay comentarios tanto en el Facebook, dice gracias, bueno, saludos, buen tema, no puedo entrar por Zoom, la definición de inteligencia emocional muy interesante, y hay una persona que me pregunta también como en privado, ¿qué se puede hacer? Dice, ¿qué me recomienda hacer cuando siento miedo? Yo de alguna manera le puse bueno, pero adelante. Repíteme la que no te entendí la última. Dice, ¿qué me recomienda hacer cuando siento miedo? Cuando siente miedo. El miedo en esencia es falta de información, es ignorancia. Cuando nosotros tenemos la certeza, por ejemplo, de que la oscuridad es solamente la ausencia de luz y sabemos de que en el día las cosas se ven diferentes, entonces esa información nos hace cambiar la perspectiva. Pero también existe el miedo ante lo desconocido. Habría que ver a qué le tiene miedo esta ¿En qué persona, contexto? ¿En qué en qué contexto, no? contexto enfocarlo, sí. Es, Sí, mi pregunta rápida y práctica es, bueno, ¿qué sucede cuando haces el miedo? Y lo puse como una vez en un ejemplo de chico que yo tenía miedo como a la oscuridad y todo esto, pues ¿qué hice en esos momentos? Enfrentarlo, ¿no? O sea, ver, como tú dices, no sé qué había ahí, enfrenté el miedo y no había nada, entonces al ver que no había nada, pues ya está el conocimiento de que pues no va a pasar nada si estoy en un lugar lo oscuro, que aunque pasa, algo desconocido. Ajá, lo que pasa sí. también que a veces el miedo es una carga energética arraigada a nosotros y puede haber sido por un trauma de niños, puede haber sido por algo que pues la persona quizás ni se acuerde. Entonces, por eso es muy Sí, profunda la depende. pregunta, habría que... Ujú. Sí, depende. Obviamente sí. O sea, pues bueno, ¿te parece entonces el próximo Sí, martes 7 de marzo ya 7 de cita marzo, ya para quedamos. poner de la inteligencia emocional a la conciencia? De acuerdo, perfecto, me parece bien, buen tema. Muy bien. Pues un gusto y un placer saludarles. Recuerden que cada martes, 8 de la noche, sanando juntos, siempre con ponentes nuevos, siempre con ponentes muy preparados y que obviamente nos van a aportar y nos van a sumar mucho. Bueno, Muchísimas gracias a gracias. todos, feliz noche, se me cuidan. Un placer, Omar. Hasta pronto. Gracias.